Cumplieron años, mi hermana Claudia también. ¿Alguien más cumplió años este año, este mes? Este año, digo. ¿Mande? Agosto. ¿Y qué pasó? Ya estamos en septiembre hoy, ¿no? ¿Alguien más cumplió años, aparte de mi hermana Claudia? Ah, el hermano Luis, hijo de la hermana Claudia también. Yaret también. Yaret cumplió años. Bueno, pues el próximo año lo hacemos en grande, todos festejamos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia, Dios. Yo te agradezco, Padre Santo, porque nos permites estar en este lugar adorando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Porque tú, Padre, estás con nosotros todos los días, Padre Santo. Yo quiero agradecerte, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos, que seas tú, Dios, obrando en los corazones de mis hermanos, Dios, y que podamos entender el tema de hoy, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, le puse al tema así, yo soy el que soy, pero como estamos hablando de los atributos de Dios, hoy quiero hablarte sobre la aceidad de Dios. ¿Alguien sabe qué es aceidad? Tiene que ver con el verbo Hacer, ajá. Crear, ¿qué más? Aceidad, porque muchas veces escuchamos o decimos, yo conozco a Dios, lo que les dije hace 15 días, pero no conocemos los atributos de Dios. Hace 15 días vimos, a ver cuál fue el tema que vimos. La soberanía de Dios. Y hoy quiero hablarte sobre este tema de la aceidad de Dios. Vamos otra vez a la Biblia, a Éxodo 3:14. Y dice así: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta mañana quiero continuar con los atributos de Dios, que son los incomunicables, o sea que Dios no puede darnos esos atributos a nosotros como seres humanos. Entonces quiero que entendamos esto. Y hoy quiero hablarte de la aceidad de Dios. Ya que vimos que son los atributos de Dios, también vimos que hay atributos comunicables, que quiere decir que Él comparte con nosotros sus hijos, y los incomunicables que solo Él puede tener. Ahora, quiero preguntarte, ¿entendiste el primer atributo que vimos? La soberanía. ¿Sí lo entendiste o no? ¿Qué quiere decir la soberanía? ¿O qué entendiste? Correctas e incorrectas lo que no hacemos, lo que hacemos mal también. Esa es la soberanía de Dios, que Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Y se acuerdan lo que les platiqué? De que muchas veces no sabemos por qué suceden las cosas, pero al poco rato hubo un accidente o cosas así. Antes de iniciar, yo quiero compartirles algo. ¿Qué día fue, Nadia, cuando fui a Pachuca? ¿Martes o miércoles, creo? Miércoles, creo. Martes, ¿verdad? Fue el día martes. Fui a Pachuca a verlo de un trabajo. Ya fuimos con mi hijo. El primer arquitecto me suspendió. Me dijo, ay, se me olvidó, me tuve que salir a México. Ya, y nos tuvimos que esperar porque a las 3 de la tarde teníamos otra cita para otro trabajo. Entonces me llevo a mi hijo. Ese día no fue a la escuela. Me lo llevo. Y veníamos de regreso. Y siempre de ida pasamos a comprar una nieve ahí antes de subir el Arenal. Pasamos a comprar la nieve. Y esta vez pues no nos pasamos porque él estaba durmiendo. Dije, ya ahorita de regreso. En eso veníamos bajando ahí en la bajada de San Pedro, el Arenal. Y nos paramos. Y de momento así dije, se me antojó mucho una nieve.
Y le dije a mi hijo, vamos a pasarnos a comer una nieve ahorita aquí. Pero sucedió algo bien extraño en ese momento. Cuando llegué yo, vi a un montón de policías. Dije, algo pasó aquí. Y ya nos metimos y me quedaron viendo los policías. Nos metimos y pensamos que había una muerte o algo así. Y no, estaban echando relajo, estaban ahí con la señora y todo. Ya nos bajamos, pedimos nuestra nieve y le digo a mi hijo, vámonos porque ya es tarde. Tengo que llegar a trabajar todavía allí en Ixmiquilpan. Nos subimos al carro y veníamos. Hermanos, de verdad que si no hubiera sido que nos hubiéramos pasado a tomar esa nieve, ahí nos hubiéramos quedado. Acababa un Thornton de brincarse al otro camellón. Acababa de pasar. Yo creo que cuando nosotros íbamos a pasar iba a suceder eso. Vamos pasando y el Thornton se ve cómo se metió a la carretera de acá y se volvió al otro carril, se regresó a su carril, pero se llevó un árbol grande y todavía se llevó a otro carro. Y en eso se me vino a la mente y dije, lo que acabo de predicar el día domingo, la soberanía de Dios. Y en eso agarré y me puse a darle gracias a Dios y dije, Señor, gracias porque aún en medio de mi trabajo y todo tienes cuidado de mí. Y de verdad, hermanos, yo presentí que nos iba a suceder algo en ese momento. Y lo que hice, me paré a comer la nieve y aquí puedo entender la soberanía de Dios en mi vida. Y a veces no nos explicamos por qué pasan las cosas, pero es esto, la soberanía de Dios. Afortunadamente no hubo ningún muerto, nada, pero sí hubo muchos daños materiales en la carretera, con un árbol y cosas ahí. Entonces, hermanos, de verdad que Dios es tan grande, soberano, que tiene todo bajo control. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces ya vimos que fue la soberanía de Dios. Yo quiero hablarte de la aseidad. ¿Qué quiere decir aseidad? La aseidad es que Dios es autosuficiente y no depende de nada fuera de sí mismo para existir. Dios no depende de nadie, ni de ti, ni de mí, de nadie. Eso es lo que quiere decir la aseidad de Dios. Recordemos que son temas que, como todo ser cristiano, debemos de saber. ¿Y cómo es que debemos de entender lo que es la aseidad de Dios? Porque muchas veces nos predican en las congregaciones o nos dan predicaciones motivacionales, pero nunca nos dicen cuáles son los atributos de Dios. ¿Quién conoce todos los atributos de Dios? Levante la mano. No conocemos todos los atributos de Dios. No sabemos cuáles son los comunicables, los incomunicables, que ya los dije hace 15 días. Y la aseidad es algo que ningún ser humano tiene. Nadie puede subsistir por sí mismo, solamente Dios. La aseidad de Dios es un atributo incomunicable. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que es existencia por sí mismo. Dios en la causa e incausada, el creador increado, es la fuente de todas las cosas. Dios no es creado. Estamos viendo todavía con los pastores lo de las sectas. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, afirman que Jesús es creado. Incluso los mormones dicen que es que encarnó porque Dios Padre tuvo relaciones con María y que de ahí nació Jesús. ¿Se pueden ver hasta dónde llegan sus tonterías que dicen? Es algo aberrante. Entonces, quiero que entiendan esto. Él es la causa encausada, el creador increado. Nadie lo creó. Incluso en la Biblia lo menciona como el anciano de días. Ahora, entonces, la aseidad de Dios significa que Él es el único en quien todas las demás cosas encuentran su fuente, existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda nuestra vida. No hay ninguna otra fuente de vida y ningún otro como Él. O sea, no vamos a encontrar otra cosa
Quiero que me acompañes a Isaías 46:9. ¿Qué nos dice? Isaías 46:9. Gracias. Hermanos, quiero que entendamos esto. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando vinieron las plagas y todo lo que pasó con el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés: tú ve y dile al faraón. Y todavía Moisés como que titubeó en aquel tiempo y dijo: pero ¿cómo le voy a decir, Dios? ¿Cómo le voy a decir que tú me mandas? Y fue lo que leímos al principio, lo que dice en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés y le dice: tú les vas a decir esto: yo soy el que soy. Y hasta está con mayúsculas. Yo soy el que soy. Si dijo así, dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea, que Él es el Todopoderoso. Nada ni nadie puede contra Dios. Un ejemplo terrenal, que no. Por ejemplo, si mandáramos a Juan Pablo a una constructora donde hay un arquitecto reconocido, muy reconocido, y Juan Pablo dijera: pues, ¿qué le voy a decir? Tú diles que vas de parte de esta persona con nombre y apellido. ¿Les ha pasado eso? Cuando van a un trabajo, cuando van a ver alguna persona que necesita un favor de algo. Al principio, si nos vamos a las oficinas de gobierno, son bien déspotas. Y nos ponen cara. Y nos tratan mal. A veces hasta nos humillan. Pero cuando le dices: vengo de tal persona con nombre y apellido, hasta se ponen derechitos. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Pues así pasó con Moisés. Diles que yo soy el que soy. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Ahora, lo que nos dice Isaías 46:9: yo soy Dios y no hay otro Dios, nada y hay semejante a mí. Quiero que entendamos que Israel se sintió tentado a vacilar entre Dios Padre, el Señor, y los ídolos paganos. Y por eso Israel afirmó la soberanía de Dios. Dios es único en el conocimiento y el control del futuro. O sea, Dios tiene el control de todo. Su firme propósito es realizar lo que se ha propuesto en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos sintamos tentados a perseguir algo que promete placer, comodidad, paz o seguridad separados de Dios, recordemos nuestro compromiso con el Padre. Recordemos quién es Dios. Recordemos quién nos creó. Volvamos al inicio. Volvamos a quien nos hizo. Muchas veces les he puesto este ejemplo de la camioneta de Henry Ford. Sí, se los he contado, ¿no? Muchas veces, y hasta se lo saben de memoria. Solamente la persona que hizo ese carro puede arreglarlo, porque lo conoce. Pues así somos nosotros como hijos de Dios. Si no volvemos al Padre, no vamos a hacer nada. Pero muchos prefieren mejor brujería, hechicería, y ¿sabes? Lo más triste es que al último ponen a Dios. Ok. La seidad de Dios se expresa en Éxodo 10:14. Vamos a ver qué nos dice. Éxodo 3 del 10 al 14. Y era lo que les explicaba hace un rato, cuando Dios mandó a Moisés. Dice así, Éxodo 3 del 10 al 14.
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea, ¿te imaginas? En la Biblia menciona varias veces yo soy. Y se está refiriendo al Padre, Dios. Cuando Moisés le preguntó al Señor sobre su nombre, Dios respondió: yo soy el que soy. Dios es el ser eternamente autoexistente. O sea, no depende de nadie. Que siempre fue y siempre será. Entonces, amados hermanos, entendamos que la seidad de Dios está relacionada con su completa independencia. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es completo en y de sí mismo, y siempre lo ha sido. También quiero que entendamos que Dios no creó al hombre porque estaba solo, o porque necesitaba crear algo, o porque no tenía nada que hacer. Él es siempre y ha sido completo y autosuficiente en y por sí mismo. La seidad de Dios no necesita de ti ni de mí. Así que si estás en la alabanza y dices: no voy a ir, pues no le importa a Dios. Si estás en la iglesia: no voy a ir porque esto, no le importa a Dios, porque Dios no necesita de ti. Nosotros necesitamos de Dios. Pero muchas veces no lo comprendemos. No lo comprendemos. Y necesitamos comprender esto, que nosotros no podemos ser autosuficientes. Jamás vamos a poder ser autosuficientes. Solamente Dios tiene ese atributo. Ahora, el nombre de Dios, yo soy, representa el concepto de la eternidad e inmutabilidad de Dios, ambos vinculados a su seidad. O sea, Dios no es inmutable, Él es omnipresente, es otra de sus atributos. Ahora, podemos ver que Dios es eterno. Vamos a Salmos 92. ¿Qué nos dice Salmos 92? Gracias. Antes de que existiera todo, Él es Dios. Precisamente ayer en la noche estaba viendo un documental, porque sigo a unos hermanos que son arqueólogos, están en Israel excavando porque encontraron ¿qué es el lago de Siloé? El estanque de Siloé. Lo encontraron excavando apenas. Y estaba viendo ayer lo que estaban diciendo y estaban dando todo lo que ellos vieron, estaban ahí viendo. Entonces, podemos darnos cuenta cómo es Dios tan grande. Antes de que todo sucediera, Dios ya estaba. Y siguen encontrando cosas. Incluso dentro de eso, bueno, no de ellos, porque ellos sí son bíblicos.
los hermanos que son arqueólogos, y son los que donde también están investigando los rollos del Mar Muerto, donde salió todo lo de la Biblia y todo eso. Todo lo están checando ellos, y cada cosa que dice es conforme a la Biblia, y muestran los mapas cómo es de que al lado tal ciudad y tal ciudad, y ahí donde cruza es donde está lo que menciona la Biblia. O sea, podemos darnos cuenta cómo es Dios tan grande. Entonces, Dios siempre ha existido, dice Salmos 92, Él no cambia. Ahora, podemos entender que no tuvo un comienzo, Dios no tuvo ningún comienzo, sino que siempre ha sido Dios. Dios es inmutable, o sea que es único, no como la Iglesia Católica que dice que tiene varios santos. No, solamente es Dios único y Él es inmutable. Ahora, ¿cómo podemos afirmarlo? Vamos a Malaquías 3:6. ¿Qué nos dice Malaquías 3:6? Él es y ha sido siempre el mismo, así lo afirma su palabra. ¿Sí lo entendemos? Él es y siempre ha sido. Ahora vamos a Hebreos 13:8. ¿Qué nos dice? Hebreos 13:8. ¿Jesucristo es qué? Gracias. Nosotros podemos cambiar, podemos morir, pero Dios es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Ahora quiero que me acompañes a Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias. Es un Dios perfecto, el que nosotros creemos. El único Dios perfecto. Siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, su poder, sabiduría, etcétera, son eternos e inmutables. Son como siempre han sido y nunca serán diferentes. Dios nunca cambia ni cambiará. Es un atributo que solamente Dios puede tener. Porque nosotros ahorita podemos estar bien, saliendo de la congregación, ya nos pusimos tristes por una llamada, ya nos enojamos por algo que nos dijeron, ya se nos atravesó una persona allá afuera, nos enojamos, y Dios nunca cambia. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora, la seidad de Dios nos asegura su autonomía, que su autonomía es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que la autonomía es la capacidad de una persona o entidad para gobernarse a sí mismo, sin depender de otras normas. Es decir, que solo Él decide qué hacer y nada puede frustrar jamás su propósito de cumplir sus promesas. Así que si Dios tiene algo para nosotros, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Ni Satanás puede hacer algo para que Dios no haga su propósito. No, no tiene ese poder. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos, de cómo decimos las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él predice sucederá. Cuando Dios dice en Isaías 46:10, lo que leímos hace un rato, dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Jehová. Entonces podemos ver que Dios está enfatizando
su aceidad y soberanía en nosotros. Solamente. Ahora, debemos entender que Jesucristo, siendo Dios hecho carne, comparte la aceidad de Dios con el Padre, porque es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, comparten la aceidad. Jesús adoptó el nombre Yo Soy para sí mismo, y lo podemos ver en los Evangelios. Vamos a Juan 8:58. Y es por eso que Jesús afirmó esto. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias. ¿Nos damos cuenta que es el mismo? Ahora, vamos a Juan 18:6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gracias. ¿A qué se está refiriendo ahí? Cuando Jesús fue entregado en aquel tiempo por Judas, llegaron preguntando, y dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Los hombres tal vez se sorprendieron, los soldados que iban por Jesús, se sorprendieron ante el arrojo de la pregunta de Jesús, o ante las palabras yo soy, que era una declaración de su divinidad, como vimos en Éxodo 3:14. O quizá quedaron abrumados ante el obvio poder y autoridad del Señor. ¿Te imaginas escuchar yo soy de parte de Dios? Cuando estemos delante de Dios y Él te diga yo soy, ¿te imaginas? Yo soy el que soy. Ahora, podemos ver en Colosenses 1 del 16 al 17, que hablando Jesús, Pablo declara, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado. Satanás fue creado por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Entonces no te vayas con la mentira de que no, es que andan duendes aquí, andan espíritus y no, o sea, son demonios. Sea lo que sea, son demonios y son creados por Dios. Porque recuerden que los demonios eran ángeles. Entonces, todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por eso Dios nos creó Él y para adorarle a Él. Fuimos creados para adorar. No fuimos creados nada más porque Dios se le ocurrió, ay, voy a hacer a la hermana Cata nada más para que ande ahí en la calle. No, fuimos creados para adorar. No para estar trabajando todo el día. No para estar en el internet todo el día. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para alabar. Fuimos creados por Él, para Él. ¿Sí estamos entendiendo? No fuimos creados para otra cosa, sino solamente por Él y para Él. Jesús no es un ser creado, como vimos hace un rato. Vino a la tierra como Dios hecho carne y después de su resurrección ascendió de nuevo al cielo para ocupar su legítimo lugar como creador del universo. En el Antiguo Testamento, Dios declaró a los israelitas que Él es el primero y el postrero. Y ya lo vimos en Isaías 44:6. Jesús hizo la misma declaración sobre sí mismo, pero ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 1:17.
Apocalipsis 1:17. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:17? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gracias. ¿Te imaginas en esa visión que tuvo Juan? Juan estaba hablando de la visión que tuvo de la profecía de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Te imaginas que Dios nos usara como a Juan? Tener esa visión. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nadie se puede resistir a la presencia de Dios. Absolutamente nadie. Ni el más valiente, nadie puede resistirse a la presencia de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera convicción, nada se puede de verdad resistir. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, que como hijos de Dios, debido a la seidad de Dios, podemos depender de Él. Como el único, independientemente, que es capaz de liberar, proteger y guardar a aquellos que confiamos en Él. Él es el único, lo que les acabo de platicar, lo que nos pasó en la carretera. O sea, Dios cuidó de nosotros, de verdad. Entonces, nosotros debemos de estar ahí dentro de aquellos a quienes Dios ha perdonado para la salvación en Cristo Jesús. Y nada puede permitir que nos separemos de Él. Como dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si nosotros vamos al Padre, Él no nos va a orillar. Si nosotros le pedimos a Jesús que nos perdone, Él nos perdonará. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Él nos dará sabiduría. Si nosotros entendemos la doctrina bíblica de la seidad de Dios, porque es una doctrina, nos mantendremos alejados del error de pensar que Dios es finito. O sea, que Dios tiene fin, pero Dios no tiene fin. Por eso es que igual dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Y Él hace lo posible porque nosotros como sus hijos estemos bien. Dios no va a atender a una persona que esté blasfemando en contra de Él, a una persona que esté violando, a una persona que esté maldiciendo, que esté haciendo cosas. No, hermanos. Quiero que entendamos esto. Dentro de Dios tenemos absolutamente todo. Todo. Dentro de Dios estamos completos. No nos falta nada. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin comer, sin calzar, sin vestir? Dios no nos deja, jamás. Por más que sientas que te aprietan el pescuezo, Dios siempre está en el momento menos indicado que tú crees. Incluso hasta en los peores momentos. Y por último, quiero que me acompañes a Salmo 23:1. Todos nos sabemos ese texto. Ponte de pie. Y lo vamos a leer nada más, Salmo 23:1. Y esto habla sobre la seidad de Dios.
¿O a quién no tiene todo con Dios? Levante la mano, ¿quién no tiene todo con Dios? Yo creo que todos tenemos todo con Dios. Ya lo tenemos, ya no lo sabemos. Lo vamos a leer a la de 3 juntos. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada más hasta ahí. Entonces, con Dios tenemos todo. Con Dios no nos falta nada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es quien sostiene mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mi familia, la vida de todos y cada uno de ustedes. Sí entendemos qué es la seidad de Dios, que Él es autosuficiente y no necesita de nosotros. ¿Alguna duda? ¿Sí entendemos? Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento de hoy. Gracias, Señor, porque podemos entender tus atributos, podemos entender, Dios, tu misericordia, tu amor y todo lo que haces por nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Yo te agradezco, Señor, por mis hermanos. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que